Editorial de la Universidad Veracruzana, Biblioteca Bizarra, Eduardo Halfon. Es nuestra penúltima presentación. El jueves presentamos en condición con Cantamares, una novela de Pascal Quignard. Y bueno, hasta donde yo tengo entendido, lo consultaba ahorita aquí con Ernesto, con Javier, la editorial de la Universidad Veracruzana parece ser la primera editorial en publicar aquí en México a Eduardo Halfon. Lo tienen editoriales españolas básicamente, libros del asteroide sobre todo. Entonces, bueno, pues la verdad para la Veracruzana es un hecho destacable. En ese sentido quiero reconocer, agradecer la intercesión, los buenos oficios de Rodolfo Mendoza. Él fue quien hizo la propuesta inicial y bueno, él fue quien estuvo, por así decir, mediando entre Halfon y la editorial de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y bueno, pues es el libro que ahora presentamos. Nos acompañan en esta ocasión Ernesto Lumbreras y Javier Núñez. En el caso de Ernesto, él es originario del estado de Jalisco, nació en 1966, es poeta y ensayista. Su libro de poesía más reciente es Tablas de Rescar. En el 2022 publicó el libro de relatos Sábaco de Granizo, Ediciones Eran, y el ensayo Un relámpago bermejo, El limbo de Dante en el Teatro de Goya. Y en este año apareció su antología poética El caminador de armas. En el caso de Javier, bueno, pues justo ahora en esta edición de la FIL presentamos su novela Hija de Nadie. Es ya un autor de la Veracruzana. Este es su tercer libro publicado. Con el primero gana el premio Sergio Galindo y con este gana el premio Casa de las Américas, y también aquí en México es la editorial de la Veracruzana que da a conocer esta novela. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su haber aceptado esta invitación y no sé, Ernesto. Sí, me arranco, ¿verdad, Javier? De acuerdo. Acordado. Pues buenas tardes. De verdad, aprovechen la ocasión de comprar su ejemplar de Biblioteca Bizarra. Además, las ediciones de la Universidad Veracruzana comparten la sintonía del lector respecto, entre otros asuntos, el precio. Vi que ahorita una chica se llevó 5 ejemplares. Es un autor, y gracias Agustín por invitarme a la presentación, que tenía entrevisto aquí y allá. Había leído cosas en revistas, tal vez en Gato Pardo, en el Malpensante, no recuerdo, pero era un nombre, Eduardo Halfon, que me invitaba a tener un encuentro más en forma. Y esta brevísima antología, de algún modo, presenta al autor de cuerpo entero respecto de sus posibilidades de escritura. El adjetivo bizarro, escribí un breve texto, voy a leerlo para no divagar. El adjetivo bizarro en castellano significa gallardía, bravura o valentía, mientras en francés bizarre alude a la extrañeza y la excentricidad. ¿Por cuál acepción se decanta esta Biblioteca Bizarra de Eduardo Halfon? Ciudad de Guatemala, 1971. Es verdad que el título proviene del primero de los textos, el cual refiere, con asombro y complicidad, muy singulares bibliotecas, varias extravagantes, ubicadas en diversos rumbos del planeta. Pero denominar así a esta compilación no resta posibles acepciones castellanas del vocablo, puesto que hay algunos relatos del libro
y aquí pongo relatos entre comillas. Los desechables es uno de ellos. Otro, mejor no andar hablando demasiado, donde el sentido de valentía y bravura califica con todas sus letras vía el testimonio de malestar social y denuncia política que expone cada uno. Asimismo, desde una lectura panorámica, el adjetivo bizarro sí califica cierta extrañeza y particularidad. Para empezar, esta colección de prosas se deslinda de cualquier clasificación genérica. Son un cajón de sastre o una mesa de alquimista. Ensayos, apuntes autobiográficos, cuentos, crónicas, apuntes de viaje, álbum de fotos con sus respectivas notas. En su contenido es igual de relevante, el contenido de todos los textos de esta antología bizarra, es igual de relevante la literatura, es decir, sus lecturas, como sus apuntes, sus revelaciones autobiográficas. Una y otra se reclaman como estímulo y contexto o profecía. Otro rasgo de singularidad está en el rigor y la concreción que crea y ordena cada una de las piezas prosísticas. Una poética que manifiesta, a veces de manera explícita, la literatura de Halfon, donde el elogio por la goma de borrar o la tecla de delete son punto de partida y piedra de toque. La predilección por el repliegue de la espiral y por la frase contundente escrita con sintaxis de telégrafo versus el avance de la línea recta hacia un horizonte ilimitado o el monólogo catártico de un paciente recostado en el diván. Los textos de Eduardo Halfon son distancias cortas, no es un corredor de 5.000, de 10.000, impensable un corredor de maratón. Al leer Biblioteca Bizarra, pensé en una posible genealogía donde estaría el Jorge Luis Borges del Hacedor. Por supuesto, el Augusto Monterroso de la letra E o del Viaje al centro de la fábula, pero también el Julio Ramón Ribeiro de las prosas apátridas, maestros de la brevedad que dice mucho con poco, ejemplos supremos de la intensidad vía la austeridad verbal. Conocer a Eduardo Halfon, a José de la Colina o a Alejandro Rosa. En estos dos autores mexicanos se registra una feliz y propiciatoria confluencia entre literatura y autobiografía, eje de varios de los libros del escritor guatemalteco. Coordenadas que desde luego se reflejan a cabalidad en su Biblioteca Bizarra. Leyendo sus inventarios de bibliotecas excéntricas, pensé si Halfon conoce o tiene referencias a la que tuvo el bibliófilo Genaro García, que despachó en varios vagones de ferrocarril con destino a la Universidad de Texas en Austin en 1921, para rabieta de José Vasconcelos, una de las grandes bibliotecas del siglo XVI al siglo XIX, tuvo que salir del país. Uno de los patrimonios bibliográficos más valiosos sobre la historia y la cultura de México. O habrá leído otra biblioteca que viajó en un tren, en la novela Una soledad demasiado ruidosa de Boumile Harabal, transportada también en vagones de carga descubiertos y destruidos por la lluvia y el sol.
o la biblioteca de Julio Torri, con la que también sería un autor que podríamos trazar algunas correspondencias entre Halfon y Julio Torri, o la biblioteca de Julio Torri, de la cual este escritor, este ateneísta, apartó una colección de autores franceses para empastarlos con la tela de seda del vestido de novia de su madre. Eso lo pude corroborar. Esta biblioteca está en Villahermosa y efectivamente siguen esos ejemplares empastados con el vestido de novia. Creo que a Halfon habrá que contarle esta anécdota de Julio Torri, de la biblioteca de Julio Torri. La paternidad es otro de los temas de la antología bizarra que Halfon apunta respecto de su experiencia personal y entrecruza con el perfil de William Carlos Williams, poeta y pediatra. El encuentro de la escritura, tema central de uno de sus libros, El Ángel Literario, publicado en Anagrama, también se da cita en estas páginas para relatar su particular cambio de vidas culturales, lingüísticas y profesionales. Halfon se gradúa de ingeniero y hace un salto prodigioso a la literatura, una renuncia a esa formación profesional, que lo llevaron a la literatura como lector enfebrecido para decidirse poco después a bosquejar una escritura personal. A los 27 años, Eduardo Halfon conoce la literatura, ¿no? La literatura como pasión. Por supuesto leyó libros de niño, pero ese temblor, ese furor se da en ese momento, a los 27 años. Una crisis personal, profesional, de país. Había dejado Guatemala siendo un niño, vivió en Estados Unidos, allá se forma. Entonces también hay un cambio lingüístico en el regreso de Halfon a Guatemala. Aparece también en este breve volumen la Guatemala siniestra. El estado Saturno, devorador de sus hijos, a través de un relato, el último de la colección, que refiere la censura, el acoso y la amenaza tácita, circunstancia de pesadilla, supuestamente, eso creíamos, que se había superado tras el fin de la Guerra Fría, pero que desafortunadamente sigue presente en nuestros países. Por último, este septeto de piezas narrativas que la Universidad Veracruzana presenta al lector mexicano posee intenciones y acentos diversos, obras de un actor de inteligencia sutil y prodigiosa. Estos textos, antes de integrarse a este volumen, se ventilaron en revistas y compilaciones. Es decir, estuvieron en el aire de la actualidad por una temporada. Dieron la cara a partir de cierta coyuntura sociopolítica, encargos editoriales tal vez, o la exigencia inexcusable de la realidad. Reunidas ahora en un libro, no renuncian ciertamente a sus demandas o a premios originales. Incluso los ratifican, pero agregan en su reunión algo más complejo y estimulante. Un paisaje físico y anímico, un sistema de correspondencias, la voluntad de una poética que se cumple de diversas formas con ingenio y talento. Hasta aquí mi texto y nuevamente, Agustín, felicidades por la presentación para el lector mexicano en la inmediatez de las librerías, de las presentaciones, tener a Eduardo Halfon con esta brillante, sugestiva antología bizarra. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Javier, quisiera hacer también un agradecimiento público a la Galería López Quiroga por la fotografía de Graciela Iturbide y también a la autora Graciela Iturbide por habernos cedido los derechos para la inclusión de esta fotografía en la portada
de Biblioteca Bizarra. Javier, adelante, muchas gracias. Bueno, gracias. En primer lugar, decirles que para mí es un gusto muy grande participar de esta mesa presentando un libro de un autor al que sigo desde hace tiempo. Yo soy argentino. En Argentina, casualmente, el único libro que se editó allá es precisamente Biblioteca Bizarra. El resto de los libros llegan también a través de editoriales españolas. Y celebro realmente que la editorial de la Universidad Veracruzana tenga un título de estas características en el catálogo. Realmente me parece una enorme incorporación y bueno, y como autor del catálogo también es un gusto, estar ahí, ¿no? un gusto enorme compartir catálogo con Eduardo. También escribí un texto para no divagar, por suerte, porque muchas veces pasan este tipo de cosas cuando traemos dos textos, dos presentadores. Lo más común es que nos pisemos mucho. Obviamente cuando en la parte que quiera hablar del libro probablemente nos pisemos, pero a mí me interesaba mucho hablar de una parte previa a este libro para poder entenderlo desde otro lugar y por eso voy a hacer una especie de rodeo. Permítanme una pirueta, porque para hablar de este libro tengo que empezar por hablar de muchos otros, contar antes que nada lo que este libro no es. Se sabe que hay un Eduardo Halfon autor y un Eduardo Halfon narrador. Eso es algo que los lectores consecuentes del autor guatemalteco tenemos bien aprendido a fuerza de un proyecto literario principal que se expande de un libro a otro, a fuerza de un pacto de lectura que se establece de entrada, esto que leo es ficción, y sin embargo se diluye y se olvida, como bien lo sabe su autor, al cabo de 5 páginas. Me refiero a la serie de libros, de cuentos y novelas que Halfon ha venido publicando en los últimos años, especialmente desde El boxeador polaco en adelante, hasta su más reciente Un hijo cualquiera, que tienen como protagonista y narrador a un Halfon que viaja detrás de sus orígenes familiares, que reconstruye la historia de sus ancestros judíos y libaneses, que se sumerge en territorios reales y simbólicos, que indaga tanto en las raíces indígenas de su país de nacimiento como en las vidas y costumbres de gitanos y serbios, y que vuelve una y otra vez a ciertos tópicos que marcan a fuego su literatura: la memoria familiar, la paternidad, como hijo primero, como padre después, la crónica de viajes que son tanto por territorios desconocidos como por un vasto imperio interior. Hay en esos libros un narrador que encontró o empezó a encontrar su voz en Saturno, esa especie de carta al padre kafkiana, y que a partir de los cuentos del boxeador polaco se apropió del nombre del autor y de parte de su biografía, pero sumándole aspectos que son puro invento, ficción de la vieja escuela. Sin embargo, quienes se asoman por primera vez a un texto de Halfon pasan por el trance inevitable de esa confusión. ¿Quién es este que cuenta? Más de uno ha caído en la tentación de tratar de etiquetarlo, de ponerle un rótulo que lo haga más digerible, más fácil de encasillar. Es autoficción, se suele decir, pero Halfon rechaza de plano esa categorización. La autoficción no existe, suele señalar. Toda literatura es ficción y toda literatura es autobiográfica. Como ocurre con algunos alter egos más o menos célebres de la literatura, el Velano de Bolaño, el Zuckerman de Philip Roth, el Renzi de Piglia, el Eduardo Halfon que narra y protagoniza los libros de Eduardo Halfon no es el autor. La particularidad, el truco literario, aunque tampoco se trate de un recurso inédito, es que la tríada que conforman autor, narrador y personaje comparte un mismo y único nombre. Otro Halfon, que según su autor se le parece, y al mismo tiempo es también muy distinto. Cito: lleva mi nombre y mi biografía, pero no soy yo, ha sabido decir. Él fuma, por ejemplo, y yo no fumo. Él es muy intrépido y yo soy de casa y de rutina y muy temeroso. Es un artificio,
lo meto en un escenario autobiográfico, pero no soy yo. Como en el teatro, el telón de fondo es mi vida, pero el drama que sucede sobre las tablas es ficción. Tenemos entonces una especie de autobiografía de ficción repartida en unos cuantos libros que se complementan, dialogan y a veces se contradicen unos a otros. Porque de algún modo todos esos libros conforman una única novela en proceso, una novela por entregas que Halfon viene escribiendo desde El boxeador polaco y que con el paso de los libros que van apareciendo, las reediciones, las traducciones, se ve obligado a corregir, cambiar, eliminar páginas. Hay una anécdota estupenda que se cuenta acá en Biblioteca Bizarra y que tiene que ver con esto. Cuenta Halfon que un amigo le cuenta sobre sus dos pintores favoritos, Degas, quien solía comprar sus propios cuadros de vuelta para seguir trabajándolos, y Pierre Bonnard, que entraba con pinturas a los museos para retocar obras suyas que estaban expuestas. Así como Bonnard dijo alguna vez que se siente Halfon, como ante una obra que nunca está terminada, que todo el tiempo sigue en proceso de producción. Si Borges alguna vez dijo que publicamos para dejar de corregir, Halfon, quien más de una vez ha declarado que trabaja sus textos durante años, desbrozando y puliendo el texto con paciencia de artesano, hasta encontrar esa lengua depurada y ese estilo directo y transparente que lo caracteriza, hace un movimiento en paralelo. Publica para seguir corrigiendo. Un gesto que de algún modo desmiente esa idea de imperturbabilidad que habitualmente rodea a los libros. Esa sensación de que la historia que encierran es una historia estática, invariable, que ya no habrá de mutar. Como si en cada nuevo acercamiento a esa historia, que no es su vida, pero tampoco deja del todo de serlo, que es novela, pero nunca lo es del todo, y que se va tejiendo a través de todos esos libros que la conforman, algo siempre estuviera muriendo, algo siempre estuviera volviendo a nacer. Eso que nace es un universo literario conformado por textos más bien breves, siempre cautivantes, siempre conmovedores, que se alimentan tanto de la ficción como del ensayo y de la crónica, para armar un gran rompecabezas que sus lectores consecuentes perseguimos, con afán de coleccionistas. Biblioteca Bizarra es en cierto modo el detrás de escena de esa duplicidad que mencionaba al comienzo, un Halfon autor y un Halfon narrador, y por consiguiente de este universo literario que entreteje en sus obras. Los 8 textos reunidos en esta edición están engarzados por un hilo sutil y al mismo tiempo firme que ayuda a hilvanar ciertas temáticas, crónicas íntimas, ensayos, recuerdos que son ante todo un compendio de la ductilidad de Halfon para moverse con maestría en el terreno del género híbrido hasta desdibujar las fronteras. Un libro que ilumina el método de trabajo que está detrás de esa particularísima voz, a la que ha sabido darle forma para contar ese universo en marcha que se despliega entre sus libros. Un libro que tiene al mismo tiempo la paradójica virtud de ser una propuesta estupenda para los lectores que conocen bien la obra de Halfon y todavía mejor para los que se asoman a sus textos por primera vez. En palabras del autor es, cito, una buena puerta de entrada a mi obra porque no es el narrador de mis libros, pero sí lo es. Es el tras bambalinas de ese narrador, es la gestación, los pensamientos de ese narrador, su modus operandi. El primero de los textos, como no podía ser de otra manera, tiene que ver con los libros, o mejor, con ciertas formas de relación con los libros que el autor ha sabido establecer o atestiguar. Así se nos presentan una serie de bibliotecas bastante particulares y sus no menos excéntricos dueños, una biblioteca árida compuesta por centenares de libros alrededor de un único tema, una biblioteca salvaje con libros de viejo, sin domesticar, en la que se destacan los hallazgos del azar y las huellas de sus dueños anteriores, y una biblioteca de libros que no existen sino en la ficción, una biblioteca de libros que se regalan y se mojan, una biblioteca de libros piratas, una biblioteca blanca, una ciega, una en llamas. Le sigue una crónica sobre una charla en Bogotá, en uno de esos eventos que a fuerza
que a veces propone la literatura para poner en contacto al autor con el público, eventos que a fuerza de repetición se empiezan a parecer unos a otros. Las mismas preguntas, las mismas respuestas, la misma rutina del papel de escritor en gira. Sin embargo, el encuentro se convierte en algo imprevisto ante un público insólito, indigentes, todos miembros de un centro de autocuidado para la rehabilitación de drogadictos o desechables, como descubre que se le llama en la región, y sus particulares preguntas que encuentran eco en un autor que con enorme sensibilidad encuentra el modo de conectar siempre con las historias que lo rodean. Halfon Boy, el tercero de los textos, es probablemente el de corte más íntimo y uno de los puntos más altos del libro, con muchos puntos altos. En forma de carta al hijo, enhebra la espera y su nacimiento, con el trabajo de traducción de los poemas de William Carlos Williams, como recién señalaba Ernesto, paternidad, poesía, traducción y la ansiedad y el temor ante lo incierto. Cito: ¿sabré ser padre, Leo? ¿Sabré ser tu padre? Decirte, por ejemplo, que yo nunca había querido un hijo, o al menos eso les decía a todos, y eso me decía a mí mismo. Supongo que para mitigar el miedo que sentía, que aún siento, yo ya no esperaba ser padre. Me convertí en tu padre por accidente, Leo. Aún ahora, mientras creces en el vientre, me es difícil imaginarme a mí mismo como padre, imaginarte a ti en mis brazos, mirando hacia arriba, el futuro entero en tus ojos, tal vez porque ser padre es inimaginable. Los textos que siguen permiten reflexionar sobre la riqueza que existe en la diversidad del español latinoamericano y las tensiones que a veces se ponen en juego en las relaciones editoriales con el español de España, sobre el papel de la nimiedad en el arte y en la literatura, en un breve ensayo que va de Chekhov a Bergman y a Chopin y a Flannery O'Connor y al omnipresente abuelo polaco en un campo de concentración en Berlín, y sobre la importancia fundamental de la memoria infantil como materia de trabajo en la narrativa de ficción, como fuente de tinta donde mojar la pluma con la que escribe cada historia. Cito: puedo escribir, he escrito, desde ese lugar en mi memoria, pues un escritor escribe desde allí, desde lo que ha visto, desde lo que ha escuchado, desde los olores y sonidos que revolotean como mariposas en su memoria. No escribe su memoria, escribe solamente a partir de ella, desde ella, hacia adelante. Es una pobre memoria, dice la reina de Lewis Carroll, aquella que solo funciona hacia atrás. Por último, encontramos una crónica que, mientras reconstruye la accidental llegada a la literatura de su autor, como él mismo la describe, se adentra en los peligros de ser un escritor en Guatemala y sirve al tiempo como una pregunta sobre el poder, la política y el rol del intelectual en la reflexión sobre el presente que lo rodea. El gran mérito de la literatura de Halfon radica en el acto de transfiguración. La vida, los hechos de la vida, pasados por el prisma de su mirada, su sensibilidad, su agudeza, adquieren nuevas posibilidades de sentido. Los libros, la genealogía familiar, los movimientos migratorios, la lengua, la memoria de la infancia, la paternidad, el miedo, el dolor, la muerte. Temas que se relacionan y se convocan unos a otros a través de sus diferentes libros, como si un hilo común los uniera y les diera orden. Lo mismo ocurre con los textos de este libro, que brillan en soledad y también como parte de un todo. Biblioteca Bizarra es, en suma, un libro luminoso, y es tanto, como dije antes, una excelente puerta de entrada a su obra, como una lectura que acaso pueda pensarse como periférica, pero vital y clarificadora para los seguidores de un proyecto literario tan sólido como original, que lo transformó en uno de los autores más interesantes de la literatura actual en español. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues creo que tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Ustedes tienen la palabra.
Bueno, no sé si usted en particular estuvo como involucrado en todo el proceso editorial para publicar Biblioteca Bizarra, pero me llama la atención justamente el fenómeno detrás de este autor, que como ya se mencionaba en los textos, pues se reedita o se buscan como otras nacionalidades en donde presentarlo. ¿Cómo fue justamente la selección de Biblioteca Bizarra o cómo es que se da o se toma la decisión de que sea este el libro que presentan en México? Sí, bueno, pues respondo. Como decía al principio, la propuesta original viene de un compañero de la editorial de la Universidad Veracruzana, Rodolfo Mendoza. Él propone editar a Jalpo, ¿no? A través de él, de Rodolfo, entramos en contacto con Jalpo y a él le dejamos la posibilidad abierta de escoger el título que se editaría, y él escoge precisamente Biblioteca Bizarra. Aquí también entran en cuestión otros aspectos como los derechos de autor. En este caso se negociaron directamente con él, ¿no? Sabemos, ¿no? Lo comentaba yo hace un momento, que hay otras editoriales españolas particularmente que tienen los derechos. En este caso la negociación fue directamente con él. Bien, nos envió el libro, el original, ¿no? Comenzamos el proceso de edición. Le llamó un poco la atención, ¿no? Hay otra colección, esta es colección ficción, y como su nombre lo indica, es ficción. Él, cuando se le notificó que iba a formar parte de esta colección, dijo, es que no es ficción, ¿no? Pero bueno, muy bien con el juego. ¿no? Pero bueno, un poco pasó también con otro libro que presentamos hace un par de días, ¿no? La mirada distal de Nina Basich. También es un libro de ensayo, ¿no? Pero muy literario, muy creativo, muy luminoso, ¿no? Dijo hace un momento Javier. Entonces tomamos esa decisión como editores, tomamos la decisión de seguir con el proceso de incorporarlo a la colección ficción. Entonces, bueno, ya cuando le dimos nuestras razones, él estuvo de acuerdo, y de ahí siguió, pues, digamos, el proceso propio de edición de un libro, ¿no? Avanzábamos, se enviábamos, avanzábamos, se enviábamos, él corregía, él sugería, ¿no? Se hicieron algunos pequeños cambios a la plantilla de la colección, un poco en ese sentido, en ese ánimo, ¿no? De que él quedara a gusto con la edición. Él sugirió esta fotografía de Graciela Iturbide. La tenía ubicada. La tenía ubicada. Exactamente, la tenía ubicada. Es más, él curó una exposición de Graciela Iturbide en París, una exposición que tal vez a estas alturas ya no está, pero estuvo, ¿no? Y fue precisamente él, Halfon, el que se encargó de organizarlo, de curar todo. Entonces él sugirió esta fotografía, entramos en contacto con la autora, con la señora Graciela Iturbide, nos apoyó también en este proceso, lo dije hace un momento, la Galería López Quiroga, y bueno, pues aquí está el resultado, ¿no? Un poco tratando, digamos, de abundar, de responder a tu pregunta. Libros del Asteroide lanzó a principios de este año un nuevo título de Halcón y nos pidió esperar un poco, ¿no? Digamos, para esa competencia que se puede dar. Lo aceptamos y bueno, es por eso que estamos apenas presentando este libro aquí en la FIL de Guadalajara. Quedó muy a gusto y él ya tiene ejemplares, no sé si saben, radica en Berlín. Entonces le enviamos hace algunos días ya los ejemplares. La verdad le gustó mucho, pero muy contento con la edición, lo cual a nosotros también nos alegra, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos esa es la historia de esta edición. Y por supuesto, como aquí lo señalan Ernesto y Javier, pues para la editorial de la Universidad Veracruzana pues es un enorme privilegio, ¿no? Estar incorporando a Halcón a la colección ficción y a su acervo bibliográfico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya.
creo que es para él. Sí. ¿Cuál creen ustedes que es la particularidad de este autor? ¿Qué lo distingue de todos los? Bueno, tiene muchos vasos comunicantes, ¿no? Podría reclutarse en esa compañía de Vilas Mata, ¿no? De Bato, tiene mucho, ¿no? De esos escritores que batallan con la escritura o con la no escritura, o que lo que escriben de algún modo tiene un emplazamiento futuro, ¿no? De reescribirse o de borrarse y volverse a escribir. Las distancias cortas, ¿no? En esa tradición, por ejemplo, de Raymond Carver, que también es otro de sus capitanes literarios, ¿no? Incluso hasta la misma personalidad, la biografía de Carver, el tema de la paternidad, de los hijos, la referencia al padre, los fantasmas familiares. Pero sí, la hibridez es también moneda corriente desde el punto de vista del estilo literario de Halford. Es una escritura con sentidos, ¿no? En esa presencia de la ficción, de la autobiografía y de la confusión, de la mezcla, ¿no? Que muy bien señaló Javier, ¿no? Sí, coincido con Ernesto, y para no repetir a lo mejor algunas de esas cosas, me enfoco en otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las características de una prosa que es bastante particular, una prosa muy depurada y que creo que, lo he leído a él en testimonios y en entrevistas hablar de que está muy influida por el tiempo que pasó, como contaba Ernesto, viviendo en inglés, digamos, porque se va de Guatemala a los 10 años, vive durante mucho tiempo en Estados Unidos, hablando en inglés, y cuando vuelve a Guatemala ya más grande, tiene esta especie de crisis que de algún modo él la cuenta como una crisis o una necesidad de recuperación del lenguaje, y que por eso es que empieza a estudiar, él quiere estudiar filosofía, pero en Guatemala filosofía y letras se estudia como una única carrera en conjunto, y ahí es cuando se enamora de la literatura. Sin embargo, él dice que a veces al momento de escribir sigue pensando en inglés, y ese pensar en inglés, esas características propias de la lengua del inglés, creo que se notan un poco en esa prosa que fluye con enorme naturalidad y con mucha precisión y sutileza. Tiene algo en cómo trabaja la prosa que es destacable o es particular. Y por otro lado, esto a lo que hacía referencia de una obra que se va transformando, que va mutando, que sobrevive de un texto a otro o se comunica de un libro a otro, y entonces da la sensación de ser una obra absolutamente viva y en constante proceso de crecimiento. Y eso creo que lo transforma en un autor particular y muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Todavía disponemos unos minutitos. ¿Nadie? ¿No? Bueno, pues yo quisiera terminar nada más agradeciendo, reconociendo el trabajo editorial de Marina Cuellar, el trabajo de maquetación de Guadalupe Quiñones, dos compañeras de la editorial, y bueno, pues agradecerles a ustedes su presencia. El libro está ahí a la venta, precio de feria. Como decía Ernesto, los precios de la veracruzana son bastante accesibles, bastante cómodos, y lo estamos en el K7, en el stand K7, ahí pueden también adquirir el libro. Y bueno, pues a Ernesto, a Javier, Ernesto, muchas gracias. La verdad creo que
sus presentaciones son una verdadera invitación a conocer este libro, a conocer a Halcón. Si ya lo conocen, pues a seguirlo leyendo. Muchas gracias.